Hola, soy Jaime Andrés Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia y para mí es un placer presidir esta charla del proyecto Reto del Instituto Distrital para las Artes y Artes aquí en Bogotá, donde vamos a hablar de algo que nos gusta mucho y es la radio, el acompañante natural en muchas ocasiones, en casa, fuera de ella, desplazándonos y definitivamente el medio de comunicación por antonomasia en Colombia. Todo ello a pesar de que estamos viviendo, por supuesto, un año atípico donde los estudios de audiencia parecieran afirmar cosas que no teníamos noción de ellas y donde algunas alternativas del medio de comunicación por excelencia en el audio, que es la radio, pues nos están llegando con nuevos contenidos, con nuevas posibilidades y bueno, por ello estoy muy feliz de abrir este espacio y de hablar con dos colegas muy importantes que se encuentran, uno de ellos en Guadalajara, es Alejandro Tavares. Él preside la red de emisoras jaliscienses. Es además un hombre conocido como gestor cultural, director de un importante festival musical allá en su tierra y con una amplia trayectoria en medios de comunicación, especialmente musicales que tienen que ver con rock. Alejandro, un gusto, bienvenido a esta charla. Y lo mismo para José Arteaga, gran colega y amigo de San Juan de Pasto, quien empezara a trabajar en las emisoras culturales de Bogotá en la época de su universidad y quien ya hace algún tiempo residiendo en España se convirtió en el curador musical de una alternativa muy interesante que tenemos a través de la web, que es Radio Gladys Palmera, especializada en sonidos del mundo, con énfasis importante en sonoridades latinoamericanas y afroantillanas. Un gusto saludarlos a los dos a esta hora. Alejandro, bienvenido. Gracias, Jaime. Un placer compartir con ustedes esta charla, igual con José. Sé que tienen una trayectoria muy interesante en los medios, en la radio y ligada a la música, que a mí también es lo que me apasiona. Entonces, pues muy honrado en estar con ustedes acá. José, Muchas gracias por la invitación. Estoy yo encantado de poder hablar de estos temas que nos conciernen y que un poco nos permiten salir de esa rutina para poder reflexionar sobre para dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos enfocar mejor. sí, un ejercicio realmente interesante este que vamos a llevar a cabo a continuación. Y quisiera preguntarles a los dos por, digamos, los aspectos generales que han visto más allá de sus propios trabajos en la radio de sus países o de los países donde se encuentran ustedes en este momento. Alejandro, ¿qué ha sucedido durante el 2020 con la radio y con la radio musical específicamente, la que le da oportunidades a los artistas y la que se alimenta a la vez con los insumos que esos artistas nos brindan allá en México, según su experiencia? Bueno, han pasado un montón de cosas. La verdad es que al inicio de este año habíamos grandes planes. México es un país que está plagado de festivales musicales, de grandes festivales musicales. Al inicio del año, la verdad es que nuestro gobierno no vio venir esta pandemia que nos atropelló literal en México. México es un país de más de 100 millones de habitantes, donde la mitad de la población vive en extrema pobreza. Entonces, el que atropelle de esta manera una pandemia que ya venía con números muy significativos de muertes en países como España o Italia, acá llegó pues de manera desmedida, con un sistema de salud poco preparado. Entonces, lo que sucedió fue que primero se tomaron diferentes decisiones en el interior del país, o sea, no trabajamos todos siguiendo lo que venía diciendo el gobierno federal, sino que a nivel estatal se tomaron diferentes decisiones de salud. Eso provocó que, por ejemplo, la cuarentena empezara antes en Guadalajara que en la capital, en la Ciudad de México. De tal manera que también los medios empezaron a cobrar una atención diferente en la medida en que la gente llegaba a encerrarse a su casa y a vivir esta cuarentena, requería más de los medios. Y se vio algo interesante, un fenómeno interesante. La gente se alejó un poco del Spotify y de las plataformas para regresar a escuchar la radio, porque la radio tiene esa credibilidad en México, esa veracidad, donde si das una información es porque, bueno, ya la traes de alguna manera comprobada por la fuente
y entonces se volvieron a acercar a la radio y los primeros meses subió muchísimo la audiencia, porque también los comunicados que llegaban del gobernador o del secretario de salud se hacían llegar casi siempre primero a sus plataformas personales, pero casi inmediatamente a los medios tradicionales, ¿no? Incluso en las radios musicales. Entonces, eso fue como una primera ola que pasó. Los grupos empezaron como locos a hacer todas estas cuestiones de plataformas, hacer conciertos en vivo, streaming, este tipo de cosas. Una saturación, por ejemplo, en las plataformas en Instagram, ¿no? De los conciertos en vivo a las 9 de la noche, todo el mundo estaba haciendo ese tipo de cosas. Pero bueno, luego vino avanzando la pandemia, se dieron cuenta que no era el negocio que ellos necesitaban, se dieron cuenta que iba a tardar más en regresar los shows, se empezaron a cerrar acá todos los bares, todos los foros, obviamente los festivales se empezaron a cancelar. Yo, por ejemplo, el último concierto al que asistí presencialmente fue en noviembre del año pasado, o sea, casi va a ser un año que no hay shows en mi ciudad, ¿no? En Guadalajara. Eh, Fue muy fuerte, ha sido un año muy complicado el 2020. El gobierno acaba de quitar todos los fideicomisos del CONACYT, el CONACULTA, todo eso, que es muy grave en nuestro país porque eso evita que eh, pueda haber una ayuda gubernamental para realizar un disco, por ejemplo, o pueda haber una ayuda gubernamental para poder ir a un festival el año que entra. O sea, se está acabando esos fideicomisos, los toma a discreción el presidente y entonces es complicado hoy que la cultura se vea beneficiada, la cultura en todas sus ramas se vea beneficiada por la parte del gobierno. Eso es lo que está sucediendo. La justificación obviamente del presidente es que primero viene la salud, que eso es una realidad, y entonces se rompen esos fideicomisos, Fidecine, todo lo que venía más de 20 años ayudando a los artistas mexicanos, ahora lo maneja el gobierno a discreción para invertirlo, parece ser, en salud. Eh, ¿Qué otra cosa ha pasado? Pues es claro que la radio ha cobrado sí fuerza, como les decía, en audiencia, pero también acá el modelo 360 estaba muy impuesto en los artistas. El modelo 360 es este modelo donde un artista mainstream, por ponerles un ejemplo, Maná, firma con una discográfica y la discográfica le promueve los shows, pero también gana de sus entradas, también promueve sus discos, pero también gana de los plays que tienen. Entonces, en este modelo 360, al dejar de haber shows, dejan de haber ingresos para las grandes bandas. Y las bandas emergentes creo que son los principales ganadores de toda esta pandemia en este esquema musical. Las bandas emergentes ahora tienen la oportunidad de tener un piso más parejo para realizar quizás un show virtual compitiendo con las bandas grandes de este país. Creo que por ahí puede venir la cosa. Creo que para ellos ha funcionado. Los que tienen buenos contenidos están ganando seguidores en las redes. La gente que está trabajando en casa está mucho más pegada a la red. Entonces creo que eso también está permitiéndoles oír otro tipo de contenidos, están saliendo de los algoritmos que tienen todo el tiempo y entonces vuelven a la radio a buscar líderes de opinión que les diga por dónde va la música, por dónde, qué cosas se está haciendo en otro país, qué cosas están haciendo a lo mejor las bandas que están paradas y entonces permiten ese regreso a la radio y de nuevo también el que se estén lanzando nuevas canciones, se estén lanzando nuevos artistas. Creo que ha habido un repunte interesante acá en México, ¿no? Y bueno, dejo la palabra ahí también con ustedes para no comerme aquí media hora. José, la situación en España. Bueno, la situación en España tiene 4 escenarios que conducen a un mismo gran escenario, que es el que nos atañe hoy. El primer escenario, el tema sanitario. Es obvio, España fue el segundo país que pasó, bueno, me refiero al mundo occidental, el segundo país que sufrió los efectos de esta situación y desde entonces ha ido a remolque de los problemas. Es decir, las medidas que se han ido tomando han sido posteriores a los problemas sanitarios. Cuando terminó en la primera fase, por así llamarla, que era el momento en que todos estábamos confinados,
coincidió eso con el comienzo de las vacaciones. Aquí España se para en el mes de agosto, todo el mundo se va a la playa y claro, ahí los consumos de la gente cambian y para nosotros, ya te contaré cuál es el otro escenario, pues fue de alguna manera complicado de manejar. En fin, lo cierto del cuento es que hoy en día estamos afrontados a una segunda gran crisis nacional con este tema y lo que sucede en España es algo más o menos parecido a lo que nos contaba Alejandro en México. Es decir, existe un gobierno central, pero aquí los departamentos o provincias se llaman comunidades autónomas y cada comunidad tiene, por eso, una serie de derechos autonómicos de gestión de muchas de las cosas, entre ellas la política de medios, de manejo de los medios internamente. Bien, ese es el primer escenario. El segundo escenario es el tema de la radio en sí misma y cómo ha funcionado esto. Durante esa primera etapa, lo más consumido por la radio desde nuestra óptica fue el tema de la radio informativa. Había una gran demanda de información sobre lo que estaba sucediendo, pero claro, España, al igual que Europa, se ha digitalizado mucho. Y el aparato de radio, ese transistor que nosotros tenemos de toda la vida, el que todavía lleva mi papá y que tiene, mi papá colecciona radios, tiene 21 radios repartidas por toda la casa, cambia de habitación y va encendiendo, apaga uno, enciende el otro y así sucesivamente. Bien, entonces ese consumo por esos aparatos había cambiado muchísimo. Eso la radio se escuchaba a través del ordenador, a través del móvil y a través de la televisión. Entonces a la televisión vas al canal y entonces pues ya te aparece la RAC si estás en Barcelona o la cadena SER si estás en Madrid y así sucesivamente. Y por ahí, claro, como la gente estaba encerrada, entonces sencillamente sintonizaban ahí, dejaban de ver, se acababa el noticiero, cambiaban a la radio que te estaba informando sobre toda la pandemia durante las 24 horas. Y eso fue digamos que un recurso para mucha gente que no tenía más, ¿vale? Pero, y aquí viene el tercer escenario, el comportamiento de Radio Gladys Palmera frente a eso. Nosotros hace mucho tiempo somos digitales, dejamos la FM en el año 2010, creo. Pero en ese asunto empezamos a subir. La web empezó a subir de audiencia. Las redes sociales empezaron a tener mayor repercusión y nos enfrentamos con unos picos de subida enormes porque la gente empezó a tener y a sufrir un cansancio enorme con esa radio informativa y necesitaba desahogarse a través de ese mensaje musical que nosotros estábamos dando como tantas radios lo estaban ofreciendo. Entonces, teníamos que ofrecer el contenido habitual, ese contenido habitual tenía una demanda tremenda y por supuesto, claro, nos entusiasmamos. Vamos a hacer más contenido, pero claro, no puedes hacer más contenido, necesitamos más gente, no podemos contratar a más gente. ¿Qué hacemos? Entonces teníamos que replantearnos un poco la situación, pero vivíamos esa segunda fase del comportamiento de la gente. La gente necesitaba saber de la enfermedad, se cansó de eso, siguió con la música y entramos al desescalamiento. La gente sale a la calle, coincide con el periodo vacacional de agosto y la gente se olvida de todos esos programas que nosotros estábamos haciendo, de todos esos contenidos que soportaban la música y solo les interesaba única y exclusivamente las playlists. Nada más, que les pusieras una canción detrás de otra y pare de contar. Supongo yo que Spotify y demás, y Deezer y demás, tuvieron allí su boom, porque fue el momento en que todo el mundo estaba necesitado, es única y exclusivamente de música digital. Eso coincide con el último de estos escenarios, que es el escenario de la cultura, el arte, la música y todos los protagonistas de ello. Obviamente los que han sufrido más es la gente que trabaja con público, que trabaja con los directos.
que trabaja en escenarios y todos los involucrados alrededor de esos escenarios, no solamente los que montan los escenarios de acústicos, sino también con toda la parte de comida, de marketing, bueno, en fin, con todo ese universo se vio enormemente afectado, sigue estando muy afectado y sigue estando en una crisis dramática para muchos. Muchos han tenido que cerrar, mientras existe todo este mundo digital que te permite respirar un poco. ¿Cómo se replantea todo eso? Pues volviendo a lo que dice Alejandro, finalmente nosotros somos unos profesionales de esto y somos un punto de apoyo y lo hemos notado. Yo, por ejemplo, recibo correos durante todo el día en el correo de info de Gladys Palmera, de músicos nuevos, de toda esa gente, bandas nuevas o artistas nuevos que necesitan urgentemente un canal digital para poder llegar a la gente porque no hay otra manera de hacerlo. En fin, eso es a grosso modo un poco la situación de estos últimos meses. Bueno, hablemos de las estrategias, digamos, puntuales de cada una de sus radios respecto de ese ítem que es la responsabilidad en lo social. Está muy claro que una radio o una cadena pública pues tiene una lógica de interés público que evidentemente obliga a tener unos contenidos muy importantes, sea como sea su manejo, que inviten a la gente a la prevención, a todo lo que tiene que ver con el distanciamiento social, tapabocas, etcétera, sobre todo en este mare magnum que estamos viviendo ahora, donde la gente está pidiendo a gritos la normalidad después de estar encerrados en casa, con lo cual se afectó tremendamente el tema económico en muchos casos, en muchas situaciones. En el caso de Radio Gladys Palmera, pues por supuesto se trata de una radio privada, pero también hay una suerte de curaduría en torno a la responsabilidad en estos tiempos tan extraños que nos han tocado asumir. Entonces quería conocer de ustedes la estrategia puntual, qué programas, qué contenidos, qué promos, qué digamos producción se hizo alrededor del tema y se sigue haciendo alrededor del tema de la prevención en torno a la salud. Arranco ahora al revés con José. Vale. Lo primero fue abrir el espacio de nuestra web para que la gente pudiera reflejar su opinión. Entonces se construyeron una serie de artículos llevados por diferentes formas. Tenemos un magazine que se llama ¿Qué onda? Y los dos chicos de ¿Qué onda? Fueron llamando a diferentes personas de diferentes estamentos del mundo de la música para que pudieran expresar sus opiniones. En el discurso de cada una de esas personas siempre se notó que había una especie de miedo al comienzo, de incertidumbre después y de resignación finalmente con el tema de la necesidad de protegerse primero. Porque al comienzo hacíamos muchos planes, ¿no? Y la gente se notaba de que hacía muchos planes. Y decía, bueno, esto cuando termine, volvemos atrás, tengo 500 euros y con esto me defiendo del resto del mes. Y cuando termine el mes, pues volvemos otra vez a andar. ¿Qué va? Pasó y se agotó el dinero y tocó asumir que había que tener tapabocas y que había que tener una cantidad de cosas y que había que asumir que con esto nos va a tocar andar una buena cantidad de tiempo más. ¿Vale? Eso es innegable. Ahora bien, el, el, un poco lo que no se ha tenido en cuenta por muchos de los medios de comunicación aquí en España es el tratar de evitar que sucedan esas fiestas clandestinas, esos encuentros que lo único que provocan es más circunstancias dañinas sanitarias. Pero nosotros como radio cultural, como radio eminentemente musical, lo que tenemos que tener claro es que debemos ser un espacio para que la gente pueda exponer sus necesidades desde esos ámbitos exclusivamente, desde el ámbito
del artista, del intérprete, del compositor, del productor, del DJ, de todas estas personas, y que cada uno de ellos exponga sus necesidades puntuales. Eso es a lo que más nos hemos podido acercar, aparte de lo que les contaba anteriormente, de poder continuar haciendo una difusión musical. Una cosa adicional. Una de las cosas que más hemos procurado hacer es reforzar el tema de los lanzamientos, para que siempre haya como decirles, oye, no nos hemos rendido, ni ustedes tienen por qué rendirse. Estamos, todos los días hay canciones nuevas, todos los días, tanto artistas conocidos como artistas nuevos están produciendo unas cosas maravillosas, o bien desde sus casas, o bien desde sus garajes, o bien desde no sé dónde, pero lo están haciendo. Y eso hay que darle mucho eco, porque eso demuestra de que la música sigue adelante. ¿Cómo va a ser un negocio posteriormente para que esa gente subsista? Bueno, ya lo veremos, pero por el momento lo que se nota es que la creación artística continúa, y el medio de comunicación, pues nosotros somos parte de ello. Alejandro. Eh, Primero, déjenme decirles que yo soy como el papá de José. O sea, yo también voy poniendo bocinas en todas las partes de mi casa, y ahí voy oyendo música todo el tiempo. La verdad es que esa pregunta es bien interesante. Nosotros, cuando arrancó la pandemia, yo dirijo acá los 3 canales de televisión del estado, y además dirijo 6 radios también estatales. Eh, Aparte tengo mi programa en Máxima de rock, y fue muy interesante ver cómo iba mutando, ¿no? Un poco lo que dice José de, sí, primero brindar mucha información de la pandemia, ¿no? Empezamos a generar promos de sana distancia, empezamos a generar promos de usar el tapabocas. Acá hubo una cuarentena obligada de 15 días donde nadie podía salir de su casa, ¿no? Eh, fue muy fuerte esas 2 semanas, pero creo que fue una buena decisión. Al final se logró romper una primera cadena de contagio, y bueno, luego empezó a generarse desde el gobierno federal de México una estrategia de educación, porque pasamos también a esa parte. Los chicos dejaron de ir a la escuela, entonces en algún momento se pensaba que iban a ser 2 semanas, luego un mes, y entonces después de que fueron mes y medio se tomó la estrategia de que todo el mundo tomara clases virtuales, fuera en línea o por televisión. Entonces cedimos enteramente la programación de uno de los canales de televisión para que todo el día se difundan clases que van desde kinder hasta preparatoria, que sería el bachillerato en alguna otra zona, ¿no? O sea, primaria, secundaria y preparatoria. Así se ha dividido la programación de uno de los canales. El otro canal lo tuvimos que ceder enteramente al Congreso y a noticieros informativos. Y por último, el canal de entretenimiento de televisión, armamos un programa que se llama que ver con la pandemia, donde tenemos un par de doctores, aparte de la conductora, y esos doctores todo el tiempo están dando consulta en vivo en el programa. Entonces, no solamente con el COVID, si la gente tiene miedo de ir a los hospitales acá en Guadalajara, ve el programa de televisión y entonces puede llamar y decir, bueno, yo tengo un dolor en tal parte del cuerpo, ¿qué puedo hacer para no ir a un hospital? Y entonces se le receta de alguna manera remedios leves en la televisión. Ese programa fue tan exitoso en la televisión que también lo pasamos a la radio, y entonces tenemos también en las radios que estamos enlazados con todo el estado, tenemos ese mismo programa de familia y salud, donde, bueno, se recetan cosas, ya saben, que para las personas mayores, qué tienen que hacer, porque también el confinamiento nos dimos cuenta que creaba una ansiedad y una depresión que a veces se pasaba también a tener un reflejo en un mal físico, ¿no? Entonces tratamos de ayudar por ahí. Otra de las cosas que nosotros le dimos mucha fuerza es a una línea de atención en crisis que hay. Acá el número 075 de teléfono es una línea que atiende cualquier situación de crisis.
¿Qué pasó con la pandemia? México es un país desgraciadamente machista, donde el hombre no trabajaba, regresaba a su departamento, viven 6 personas en el mismo departamento, comparten un solo baño, y entonces, bueno, la violencia intrafamiliar empezó a crecer. Entonces, en ese número 075 podía hablar cualquier persona que de alguna manera se estuviera sintiendo usada también y pedir ayuda, no solamente psicológica, sino incluso hasta policíaca, para que pudieran acudir a su casa. La violencia intrafamiliar subió horrores en México en la pandemia. Pero no solo eso, también subió el alcoholismo, la drogadicción, y entonces también esa línea de atención en crisis del 075 nos está ayudando un montón. Lo que nosotros hacemos es estarla promoviendo constantemente, decir en las radios que no llamen para jugar, que es para casos importantes, ¿no? Además también de todos estos mensajes de salud que se han venido dando, ¿no? Que si el tapabocas, que si la distancia, que si cómo toser. Otro de los grandes problemas es que nosotros en Guadalajara hemos vivido momentos como de reactivación que luego penosamente van hacia atrás. O sea, en volver al trabajo o a estos trabajos se abrieron bares, se abrieron determinado tipo de cosas, sube la atención hospitalaria y se regresa. Entonces hay que volver a informar que, bueno, esta semana ya no tendrán permiso los bares y los restaurantes de comida rápida. Entonces hay que estarlo informando constantemente. Eso nos ha ayudado en que la gente sigue utilizando la radio y la televisión como medios de información, porque la tenemos muy fresca y de primera mano. Y en cuanto al tema, como decía José, en cuanto al tema musical, el mensaje ha sido generar videos, generar canciones entre todos los actores de la escena local, donde nosotros podemos estar pasando un mensaje de esperanza, donde podemos decir, o sea, sí es una pandemia, pero si lo hacemos con precaución, podemos seguir componiendo canciones, podemos seguir de alguna manera exponiendo música. Ha habido acá un montón de gente muy grande que se está dando la oportunidad de producir nuevos artistas. Como están encerrados, también de alguna manera no están girando, tienen tiempo de sentarse y producir. Entonces ha pasado acá que, por ejemplo, los Molotov han producido ya 5 o 6 discos de bandas emergentes durante la pandemia, ¿no? Se está empezando a generar este tipo de cuestiones. Creo que esa parte es buena porque el mensaje que dan los artistas y que damos nosotros como medio musical es: sí, seguimos aquí, sí, es un momento difícil, pero la humanidad tiene que seguir. Y creo que la música siempre ha sido un motor y lo está haciendo también en esta pandemia, ¿no? Bueno, pues voy a hablar yo también un poco acerca de la experiencia del sistema de medios públicos al que pertenezco yo como jefe musical de Radio Nacional de Colombia, que es RTBC, que tiene 2 canales de televisión y 2 cadenas radiales, que creo que ustedes, Alejandro y José, conocen muy bien: Radio Nacional de Colombia y Radiónica, la juvenil, dedicada a contenidos de rock, pop, hip hop, electrónica, metal, etcétera, que ha tenido, por supuesto, un vuelco en sus contenidos muy apropiado para la franja etaria que cubre, básicamente, y ha podido mantener una audiencia importante gracias a ello. En Radio Nacional de Colombia y en los canales de televisión hemos implementado, se trata de una radio que es musical y cultural, pero también informativa. Entonces se han generado un par de espacios, digamos, muy consecuentes con lo que decía Alejandro respecto de la educación en determinados niveles de escolaridad. Se creó un espacio llamado El Profe en tu Casa, que tiene una franja horaria de 1 hora diaria en Radio Nacional y en televisión también, en uno de los canales. Y además de ello, hay contenidos específicos del Profe en tu Casa en un par de programas culturales dedicados al desarrollo en tecnologías y al desarrollo y a las capacidades del lenguaje. Digamos que en todos los casos se trata de seguir educando en casa, que es una de las alternativas a las que nos hemos visto abocados por cuenta de la pandemia. Por otra parte, y fue una reflexión que nos hicimos mucho, debía la Radio Nacional, la televisión pública, en fin, el sistema de medios públicos, ser parte de los agentes que ayudaran un poco a alivianar la situación económica de los artistas. Digamos,
La responsabilidad de una radio pública es emitir contenidos y de la televisión también. ¿Hasta qué punto teníamos que meternos nosotros ya en el tema de las subvenciones? Finalmente dijimos que la situación era tan especial que se hizo una suerte de convocatoria para artistas audiovisuales en el campo de lo musical, artistas que hacen música y que hacen piezas de radioteatro y de audio dedicado más bien al radioarte. Esa convocatoria se llamó Con la lavadora al fondo, porque pues asume uno que estas producciones se hacen con el ruido de la lavadora al fondo en casa, y tuvo una muy buena aceptación. En el caso de radio, unos 30 proyectos tuvieron subvención por nuestra parte. No se trataba, por supuesto, de grandes sumas, pero sí pues de algo que uno considera puede en determinado momento ser el acicate para esa producción en particular. Digamos que esa era la disculpa y decidimos que en este caso había que hacerlo, y probablemente haya otra nueva temporada y otra nueva convocatoria de Con la lavadora al fondo. Ya con eso que les cuento de lo que ha sido, digamos, la experiencia de Radio Nacional y RTBC, Sistema de Medios Públicos, quisiera preguntarles a ustedes por esa responsabilidad específica de lo público, tanto pues a Alejandro, que está en medios públicos, como a José, que está en un medio privado, pero puede hacer la reflexión también justamente desde allá, de cómo lo público tiene ese deber o no. Yo siento que hay muchos agentes y muchos gestores culturales que a veces están tocando la puerta equivocada ante las entidades diciendo necesitamos el dinero, y sí lo necesitan, pero seguramente no están llegando a quien debe ser, no están revisando las convocatorias, tal vez están tocando puertas de entidades estatales que no tienen esa responsabilidad. En el caso de ustedes, digamos, en una situación tan especial además, ¿cuál debería ser en ese sentido, en el de la subvención probablemente, en el del apoyo concertado, etcétera, la responsabilidad de lo público? Alejandro. Sí, es una situación totalmente nueva, ¿no? Para todos. Fue complicado. Acá se tomó una decisión desde la Secretaría de Cultura que me pareció muy interesante, un poco por lo que tú decías, en el tema de que los artistas estaban confundidos y no sabían a quién pedirle la ayuda. Entonces lanzamos una convocatoria que se llamó Sumarte, de tal manera que no tenía grandes requisitos para los artistas. Lo que se buscaba era generarles un beneficio. Nosotros les estábamos dando, la verdad es que una cantidad que tampoco es que te saque del problema, pero bueno, te puede ayudar a pagar la renta o a salir del mes, que eran aproximadamente $400 eh, a cada artista, pero el único requisito que estaba pidiendo la Secretaría de Cultura era que se registraran, un registro digital que había, y que de alguna manera ellos pudieran hacer un video testimonial de su arte, de a lo que se dedicaban. Si pintaban, bueno, que pusieran sus pinturas quizás en el video. Si cantaban, podía hacer hasta un video cantando, literal. O sea, sí fue una ayuda masiva la que se ofertó por ahí del tercer mes de cuarentena, más o menos. Luego nosotros vimos un poco lo que decía José hace rato, toda la gente de la industria que a lo mejor no trabaja en un medio, pero que está cercana, poniendo los stage para los conciertos, ayudando en esa otra parte, y decidimos generar un video con toda la escena musical. El video era la canción de Estoy Verde de Charly García, con la letra un poco cambiada, ¿no? Estoy verde, no me dejan salir. Y entonces todo el que lo compartía desde su Facebook tenía acceso a una despensa que cubría más o menos el alimento de una familia durante un mes. Era una buena despensa. Eso fue lo que lanzamos también nosotros como medio público. Pero más allá, un poquito más allá, más en el tema humano, nosotros hemos generado unas conversaciones que tienen que ver con la pandemia y con la reflexión que transmitimos tanto por televisión como por radio, en donde estamos tratando justo de concientizar, porque a mí lo que me parece también es que de repente, no solamente en el gremio artístico, sino en la población general de México, todo el mundo piensa que esta cosa dura un mes más. O sea, todo el tiempo estamos como que, no, bueno, es que el bicho este se acaba en un mes más, se acaba así, y no. Pues esto puede durar todo el año que entra quizás, ¿no? Entonces, estamos tratando de sembrar y de generar una cultura también de la mínima generar inversión, ¿no? Que la reserva prudencial que pueda tener cada familia de alimento, de dinero,
haciendo conciencia que pueden salir a lo mejor ahorita a trabajar, pero igual en 15 días nos dan un parón y tenemos que frenar otra vez. Empezar a hacer conciencia que no solamente es esta pandemia, que pueden venir otros virus después y que la cosa se puede ir complicando poco a poco y que este año esperemos que no, pero puede ser un parteaguas en ese aspecto. Entonces, estamos tratando de generar eso. Sí, sí ha sido difícil ver esa delgada línea que existe como medio público y también como un programa de asistencia pública, porque a veces así nos lo piden, pues, ¿no? Sobre todo los muy cercanos. El sistema jalisciense tiene gran cercanía también con los bailarines, con los pintores, como con todo el gremio artístico. Entonces, bueno, se han hecho mesas, estamos tratando de ver cómo sí la reactivación, por ejemplo, la Secretaría de Cultura ha pagado ya algunas obras teatrales que nosotros transmitimos por televisión sin público asistente, de tal manera que el grupo teatral sí cobra su show, sí cobra su evento, pero no necesariamente con público presencial, sino el público que tiene la televisión. Eso estamos haciendo con el teatro, eso estamos haciendo con la danza y eso estamos haciendo con la Orquesta Filarmónica también, tratando de generarle a esos artistas por lo menos un ingreso mínimo, ¿no? Por ahí va. José. Desde la radio privada es bastante complicado mirarlo, ¿no? Porque claro, la radio pública tiene una serie de características muy particulares de funcionamiento, pero es indudable que hay una cosa que nos une, pública y privada, y es un deber ético de poder ofrecer cosas a las cuales el artista, por hablar de uno de los personajes del gremio musical, lo necesita por su desconocimiento o por las razones que sean, por el acceso a los que sean. En el caso nuestro, pues solo hemos podido hacerlo desde dos frentes. El primero es ofrecer la información a quien la busque para poder canalizar esa necesidad puntual. ¿A quién puedo acudir? Vale, pues puedes acudir a tal persona. Ok, o puedes acudir a tal entidad. O tal vez te facilito yo un contacto directo con quien puede decírtelo. Un poco, había un programa de televisión en Colombia en los años 80, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, de José Fernández Gómez. Pues un poco ese tipo de labor. Y por el otro lado, también, como les digo, una labor de eco de las manifestaciones puntuales. Aquí comenzó en Gran Bretaña y se ha extendido por toda Europa un movimiento alrededor de qué pasa con el gremio vinculado con la escena musical en directo, ¿no? Y esta gente se está manifestando, está saliendo con todas las precauciones debidas y todo ello a la calle, o se está manifestando a través de sus videocharlas o lo que sea, pero tenemos que hacer eco de ello. No podemos ignorar ni podemos darle la espalda a alguien que está tratando de pedir subsidios estatales o subsidios a las comunidades o ayudas formales o reformas puntuales de la ley, porque finalmente hay muchas cosas que el coronavirus ha demostrado o ha desnudado, y es una cantidad de carencias en el manejo gubernamental que existe sobre el arte y la cultura. Entonces, mucha gente solo puede hacer una manifestación o una presencia de grito de guerra, ayúdennos, y nosotros tenemos como medio de comunicación que hacer eco de ello. De acuerdo, pues bueno, ha sido realmente un gusto haber reflexionado en torno a la radio, los consumos, los cambios en sus contenidos y en fin, la responsabilidad de las radios, tanto públicas como privadas, en torno a la situación que iniciamos este año 2020, en la que seguramente nos veremos abocados un buen tiempo más y que seguramente se nos hará también más llevadera gracias a la labor de nuestros colegas en las radios. Agradeciendo entonces a Alejandro Tavares, director de la Red de Medios del Estado de Jalisco, y a José Arteaga, director de Curaduría Musical de Radio Gladys Palmera en España. Alejandro, mil gracias.
Gracias, Jaime, gracias por la invitación. Gracias, Mike. Un placer compartir con ustedes. De verdad, José, un placer. Hablemos pronto y sigamos compartiendo cosas. Muy agradecido por la invitación. Seguro que sí. Oye, José, muchísimas gracias, Jaime, Mike, Alejandro. Cuando uno termina de hablar, yo no sé si a todos ustedes les pasa, pero cuando yo termino de hablar, digo, ay, ¿por qué no dije esto? Quedan una por cantidad de supuesto. cosas ahí como me quedo pensando, ¿no? "Vale, y les hubiera podido contar esto. Seguro que ahora que apague el Zoom, se me van a venir cosas a la cabeza. Y por eso este tipo de reflexiones no viene mal hacerlas con relativa frecuencia, porque seguramente se van poniendo cosas que se convierten después en puntuales y se puede hacer cosas concretas al respecto. Bueno, pues que sea la disculpa para un reencuentro próximamente. Por ahora la invitación a que sigan ustedes conectados con las redes de IDARTES y con el proyecto Reto, agradeciendo por supuesto a Mike Navarro y a la gente de IDARTES por esta invitación que nos han hecho. Soy Jaime Andrés Monsalve y bueno, la invitación, vuelvo y repito, a que sigan viendo ustedes los contenidos del proyecto Reto. Muchas gracias.